Hola, en este vídeo tutorial os voy a explicar las funcionalidades básicas de OBS y un par de usos interesantes que podemos hacer con las composiciones en vídeo que creemos con este programa. OBS es un programa de grabación, emisión y edición de vídeo que ofrece funcionalidades realmente interesantes. Es un programa de software libre y código abierto y por lo tanto es gratuito. Por ello, lo mejor es descargarlo desde el sitio oficial e instalarlo en nuestro equipo, sea cual sea nuestro sistema operativo, sin ningún problema. Una vez instalado, accedemos al programa y vamos a ver qué aspecto tiene. La interfaz del programa es sencilla. En la parte superior vemos una pantalla en donde podemos comprobar el resultado de nuestras composiciones. Y en la parte inferior hay 5 columnas. La primera de ellas es escenas, en donde podremos crear dándole al más tantas composiciones como queramos. Cada composición, cada escena se diseña con varias fuentes. Las fuentes son los diferentes elementos que una escena tiene. ¿Qué queremos incluir en nuestra escena? Si queremos incluir un título o una marca de agua o una imagen, etc. En la parte central está la columna del mezclador de audio, que nos permite configurar la entrada de sonido. A su derecha está la columna de transiciones, que nos permite configurar cómo queremos que sea la transición entre las diferentes escenas. Y a la derecha hay una columna con diferentes controles. Iniciar transmisión, iniciar grabación, iniciar cámara virtual, modo de estudios, ajustes y salir. También es interesante esta parte inferior en la que se muestra un reloj con el tiempo de grabación y la carga de trabajo de nuestro ordenador. De momento nos vamos a centrar en las dos primeras columnas, escenas y fuentes, que son los elementos más importantes de OBS. Es aquí donde diseñaremos la apariencia de la imagen que vamos a transmitir. Por defecto tenemos creada una escena que de momento no tiene ninguna fuente. Vamos a ver las principales fuentes que podemos incorporar en una escena. Si le damos al más, todas estas son las fuentes que podemos integrar en nuestras escenas. Quizás te parezcan muchas, de hecho, muchas de ellas no las vas a utilizar nunca. Vamos a ver cuáles son las más habituales y las que más te van a servir. La primera fuente de la que vamos a hablar es dispositivo de captura de vídeo. Cada fuente que incorpore la puedo renombrar para reconocerla con más facilidad, pero bueno, yo en este caso voy a mantenerle el nombre que tiene por defecto, sin problemas. Esto es la webcam de nuestro ordenador, así que tengo que decidir cuál es la cámara que quiero incorporar para la captura del vídeo. Aquí elegiré la cámara integrada de mi ordenador y aquí estoy yo. Hola. Si incorporo esta fuente, incorporo en mi composición la grabación de lo que está ocurriendo en mi webcam. Además de la imagen, nos interesa el sonido, que no se nos olvide. Por lo tanto, destacamos la captura de entrada de audio, que nos permite incorporar el sonido de nuestro micrófono en la escena que vayamos a crear. También nos puede interesar captura de salida de audio, si queremos que nuestra emisión o grabación cuente con el audio integrado en nuestro ordenador. Si por ejemplo queremos incorporar un vídeo con su audio integrado y queremos que ese sonido aparezca en nuestra composición. También nos puede interesar captura de pantalla, que graba lo que ocurre en la pantalla de nuestro ordenador, lo cual es muy interesante si queremos hacer un video tutorial. En este caso vemos un efecto túnel porque es la pantalla de mi ordenador hasta el infinito y podemos mostrar cursor si queremos que nuestro cursor aparezca en la grabación o desmarcarlo y así no aparecería.
También podemos incluir una captura de ventana que nos permite compartir en nuestra escena la pantalla de algún programa que tengamos activo, como puede ser un documento de Word o una presentación de PowerPoint, etc. La diferencia entre la captura de ventana y la captura de pantalla es que en esta última se emite todo lo que ocurre en la pantalla de tu ordenador. Si vamos saltando de aplicación, eso quedaría registrado. Sin embargo, con la captura de ventana podremos movernos por diferentes aplicaciones y solo se registraría la grabación del programa que nos interese. Además, podemos querer incorporar en nuestra escena una imagen. Esto es interesante si queremos superponer en nuestra pantalla, por ejemplo, una imagen en PNG con un título o con un logo. También podemos incorporar un texto escrito en nuestra escena con algún texto que queramos incorporar. De momento no vamos a profundizar más en las fuentes y os animo a probarlas todas y a determinar cuáles son las que más os pueden servir dependiendo de vuestras necesidades. Cada fuente que incorporemos en nuestra escena podemos ocultarla dándole a este ojito o activarla según nos interese. Además, cada fuente podemos hacerla más grande o más pequeña desde los laterales o desde las esquinas. Sabiendo esto, yo voy a crear un par de escenas de prueba en OBS. Primero las voy a diseñar en sucio y luego las trasladaré a mi programa para que veáis con claridad cómo lo hago. La primera escena tendrá en la mayor parte de la pantalla el título del curso o de la unidad didáctica. Además, incluiré algunos datos como mi nombre o incluso el centro para el que creo los contenidos. En esta composición dejaré un espacio a la derecha en el que aparezca yo hablando y explicando mis contenidos. En la segunda escena incluiré los siguientes elementos. Apareceré yo a toda pantalla explicando mis contenidos e incluiré en una esquinita superior el logotipo de mi curso. Voy a crear ahora en PowerPoint las imágenes que incorporaré en la primera escena. Y en la segunda escena. Este es el resultado de la imagen que incorporaré en la primera escena y este es el logo que utilizaré en la segunda escena. Y ahora vamos a elaborar las dos escenas. Esta escena 1 la renombraré y la llamaré presentación. ¿Y qué fuentes voy a incluir en la escena presentación? Pues incluiré primero la imagen de fondo que he creado. La busco en mi disco duro, que es esta, diapositiva 1, y la pongo al tamaño que me interese. Y en la fuente superior incluiré el dispositivo de captura de vídeo, que es mi cámara. Aquí estoy yo
y voy a incorporarlo dándole el tamaño que a mí me interese. Y aquí la pongo. Además también incorporaré la captura de entrada de audio, que es mi micrófono. Lógicamente el orden en el que superponga las diferentes fuentes es importante, porque si pongo arriba la imagen tapará mi captura de vídeo, lógicamente, que está aquí detrás. Por lo tanto, devuelvo la imagen a la parte trasera y aquí aparezco yo. Ahora voy a crear una segunda escena que la voy a llamar explicación. En esta escena pondré a toda pantalla el dispositivo de captura de vídeo, es decir, mi webcam. Aquí estoy yo de nuevo. Miraré lo que da. También incluiré el micrófono para que se me oiga. Y por último superpondré la imagen del logo que había creado en formato PNG. Es decir, sin fondo. Este es mi logo. Y aquí queda, le doy el tamaño que quiera y lo pongo donde quiera. Por ejemplo, en esta esquina superior derecha, superior izquierda queda muy bien. O aquí abajo, donde quiera. Venga, lo ubico aquí. Ya tengo dos escenas, una de presentación y otra de explicación, sobre las que puedo ir cambiando. Además, en la columna de transiciones veis que está marcado desvanecimiento, y esto significa que entre una escena y otra hay un efecto de transición suavizada. Bueno, ¿y ahora qué hago con las diferentes escenas? Pues el OBS me permite hacer dos cosas. Fijaros, si nos vamos a los ajustes, en el apartado de salida nos aparece una ruta de grabación. Yo en mi caso alojo mis grabaciones en una carpeta que se llama Movies. Si yo le doy a iniciar grabación y empiezo a hablar y a cambiar de escena, ahora aparezco a toda pantalla y ahora con una transición suavizada vuelvo a esta otra pantalla y luego otra vez a esta otra. Y ahora detengo grabación, en mi carpeta Movies aparece mi grabación, fijaros. Esta grabación y empiezo a hablar y a cambiar de escena, ahora aparezco a toda pantalla y ahora con una transición suavizada vuelvo a esta otra pantalla y luego otra vez a esta otra. Y ahora detengo. Con lo cual tenemos una grabación de vídeo hecha con unas transiciones. Pero estas escenas son muy interesantes para incorporarlas en nuestras videollamadas si vamos a impartir una clase, o a tener una reunión, o a dar una charla, o lo que sea. Nosotros para videoconferencias habitualmente utilizamos Webex, que es el software que Consellería nos ofrece a los docentes. Aunque esto mismo que estoy explicando aquí se puede realizar en otros sistemas de videoconferencia como Zoom o cualquier otro. Si yo inicio una reunión en Webex y activo mi cámara, emito mi imagen desde mi webcam. Desde esta flechita podría seleccionar alguna otra cámara que tuviera integrada en mi ordenador, pero como solo tengo la webcam, pues no tengo dónde elegir. Pero OBS me permite transmitir mis escenas como si fuera una cámara independiente. Es lo que se conoce como cámara virtual. Desde esta columna le voy a dar a iniciar cámara virtual y desde este momento mi ordenador está funcionando con la webcam y paralelamente con las composiciones que yo haya creado en OBS, como si fuera una cámara distinta. Vamos a Webex y lo vemos. Si ahora despliego esta flechita,
yo encuentro, aparte de mi cámara que tengo seleccionada, OBS cámara virtual. Y aquí vemos que estoy transmitiendo con mi logo. Sin embargo, si me vuelvo a OBS y cambio la escena a esta otra escena, en mi videollamada se emite con esta escena y el cambio se ha hecho con una transición suavizada. Así que mi audiencia verá que emito mi vídeo con estas transiciones suavizadas y con unos efectos con un aspecto profesional. Espero que os haya resultado interesante. Muchas gracias.